¿Sabías que el texto bíblico más antiguo que se ha encontrado no proviene realmente de las cuevas de Qumran? Pues hoy te platico al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy quiero compartir contigo sobre el texto bíblico más antiguo que se ha encontrado. Y me refiero al texto que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 6, que es la famosa bendición sacerdotal. En este pasaje leemos cómo Yahvé le indica a Moisés el cómo se debe de bendecir a los hijos de Israel. Esta oración únicamente podría ser dada por los sacerdotes, por eso se llama bendición sacerdotal. Esta oración aún es practicada hoy en día por el judaísmo y por el cristianismo. Pero vamos a los hechos. En 1979, arqueólogos descubrieron en Jerusalén una tumba israelita que data del siglo VII antes de nuestra era. En ella encontraron un pequeño rollo de plata que apenas medía 3 centímetros de altura. Como se pueden imaginar, al tratarse de un metal, la corrosión había vuelto al objeto muy friable. Los expertos comenzaron a pensar que había razones para creer que este rollo debía tener un propósito muy especial. ¿Pero cuál? Para responder esta pregunta, era necesario poder desenrollar este pequeño tubo sin romperlo. Eso representaba un reto mayor. Después de pensar e intentar en diversas técnicas y después de 3 años de arduo trabajo, los expertos del Museo de Israel en Jerusalén finalmente lo lograron. Un baño de sal mezclado con ácido fórmico eliminó toda la corrosión de la superficie de metal que aún estaba enrollado. Este primer proceso no representó ninguna dificultad ni riesgo. Sin embargo, lo que prosiguió fue más complicado. Procedieron a cubrir la parte visible del rollo con una fina capa de acrílico que una vez se secó quedó transparente, conservando una buena elasticidad. Después, con gran cuidado, se desenrolló esta primera sección para después repetir la misma estrategia en toda la superficie. Una vez que la lámina de plata estuvo bien colocada, se selló entre 2 láminas de vidrio, asegurando así su supervivencia para los siglos venideros. La longitud total del rollo que se ha conservado es solamente de 9.5 centímetros. ¿Pero para qué servía este pequeño rollo de metal precioso? Pues se pueden dar diversas teorías y posibilidades, pero con mucha seguridad estamos ante una especie de amuleto por las siguientes razones que te voy a compartir. En primer lugar, es importante señalar que el pequeño artefacto fue descubierto entre una impresionante cantidad de joyas que llevaban personas que fueron enterradas en esa tumba común. Por lo tanto, podría haber sido usado por alguno de los ocupantes, ya sea suspendido en el cuello por una cuerda, una cadena o como una especie de pulsera. En la superficie delgada de la laminilla se puede ver fácilmente letras escritas en palio hebreo que han sido garabateadas con un instrumento puntiagudo. Sí, es muy difícil leer todos los caracteres y también hay que agregar que algunos de ellos han desaparecido por completo. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los arqueólogos al encontrar que el nombre de Yahvé, el Dios de Israel, estaba allí grabado, totalmente legible? Al parecer, formaba parte de una fórmula breve que pedía a Yahvé protección contra todo peligro. Por eso, uno puede pensar inmediatamente que este pequeño objeto podría haber servido como un amuleto cuya función era precisamente traer bendiciones especiales a su portador. Al hacer la traducción, el paralelo con el pasaje del número 6 es bastante obvio. Es prácticamente una copia.
Estamos, pues, en presencia del testimonio más antiguo conocido hasta ahora del uso de una especie de amuleto o medalla, cuya inscripción revela la fe en el valor protector del nombre sagrado. Sabemos que la tradición posterior hará que el nombre sea tan sagrado que ni siquiera se menciona hoy en día, pues la pronunciación al parecer se perdió. También pone de manifiesto cómo esta fórmula sagrada, la bendición sacerdotal, era de gran valor desde antes del exilio babilónico. El yacimiento arqueológico donde se encontró este rollo se llama Ketef Hinnom, que significa el hombro de Hinnom. Y es un sitio al suroeste de la ciudad vieja de Jerusalén. Se encuentra entre el valle de Refaín y el valle de Girón, en la antigua carretera de Jerusalén. El sitio se compone de una serie de cámaras funerarias excavadas en la roca sobre la base de cavernas naturales. En la descripción del video te dejo un link del artículo oficial del sitio y de los hallazgos que se han encontrado en él, porque son muchos y muy interesantes. Y bueno, amigos, ¿qué les parece este hallazgo? Recuerden que me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden también que deben dejarle su bonito like y compartir este video. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Shalom.